Como les había contado, le damos la bienvenida a Gabriela Zabaleta. Ella es arquitecta, pero es activista feminista, presidenta de la asociación Más Igualdad Perú, ¿no? Sí. Más Igualdad Perú. ¿Qué Bienvenida, tal? Gabriela, gracias. Gracias. Vamos a introducir primero esta conversación con la columna de Mario Vargas Llosa en el diario El País, La Piedra de Toque, que dio que hablar y de lo cual pues se sigue discutiendo hasta ahora. Hay algunos fragmentos, hay nuevas inquisiciones, se llamó esta columna, ¿no?, que se publicó el pasado 18 de marzo. Tenemos unos fragmentos que vamos a destacar, a ver si me ayudan. Dice: el feminismo es hoy el más resuelto enemigo de la literatura, dice, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades. El feminismo es hoy el... Ya, es lo que Ajá, ahí lo que está. acabo de decir, ¿no? Tenemos otro más por ahí, otro La fragmento frase más. más recordada de la Esa ha sido, ¿no?, la más... columna. Pero tenemos algo más, a ver. Pero lo que me tiene más desmoralizado, dice él, Vargas Llosa, que siempre pues es muy vibrante con Ujú. respecto al futuro de la literatura, optimista, dice: ahora que últimamente es la sospecha de que al paso que van las cosas no es imposible que la literatura, lo que mejor me ha defendido en esta vida contra el pesimismo, pudiera desaparecer. Tenemos uno más, él, que ha dicho que ni el papel va a desaparecer, ni Ujú. la tablet, ¿no? A pesar de todo, a pesar pues Yo estoy de de... acuerdo con eso. ¿Sí? Con que el papel no va a desaparecer nunca. Somos tres entonces, Ajá. Gabriela, con Mario Vargas Llosa. Ahora el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples y moralidades, es el feminismo entonces. Ujú. Ahora, para poner un poquito en contexto rápidamente, Gabriela, él se refiere a una crítica, ¿no?, un análisis que una autora, Laura Freixas, ¿no?, hace de Sí, Lolita, de Nabokov, Ajá. ¿no? Bueno, ella le ha respondido a Vargas Llosa, donde, claro, más o menos pues se decía que supuestamente se podía interpretar esta novela, que ya pues es del siglo antepasado, Ajá. creo, ¿no? O pasado, me Ujú. parece, ¿no? Principios del siglo pasado, como, digamos, una suerte de apología a la violación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo un debate ahí. Pero lo otro fue una suerte de decálogo feminista que publicó un sindicato español, Ujú. ¿no?, Comisiones Obreras, que Comisiones de ahí se obreras. dijo que en realidad era una suerte de artículo de opinión que no Ajá. representaba la voz oficial. Luego Comisiones Obreras, es como decir pues el SUTEP, ¿no?, Ajá. acá, ¿no?, Claro. publicó su propio decálogo que, si bien, vamos a decirlo así, matizaba, ¿no?, Ujú. algunos de los puntos, de todas maneras sí hablaba, por ejemplo, de eliminar a ciertos autores, Ujú. ¿no?, de la currícula escolar. No los nombra exactamente, el artículo de opinión se refería, a diferencia de Nabokov, a otros que están bien vivos y que son Sí. bestsellers, además, como Javier Marías y Sí. Arturo Pérez Reverte, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se habla, Vargas Llosa califica esto como de buenismo, que es un término que Sí. estamos escuchando en estos días. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Como feminista, como activista, por supuesto, como persona preocupada por la igualdad, ¿el feminismo debe entrar a tallar ya a lo que es incluso la reconsideración y la revalorización de ciertas expresiones artísticas? ¿O esos, como dice Vargas Llosa, son demonios que deberíamos dejar más o menos en paz? Vargas Llosa lo describe como una suerte pues de válvula de escape muchas Ajá. veces, ¿no?, de las complejidades humanas, y que si nosotros comenzamos a regular esto, pues vamos a matar el arte. ¿Cuál es tu opinión en general de este debate? Creo que yo podría comenzar con mi idea del feminismo, porque en verdad feminismos hay muchos, Ujú, muchas personas tenemos ideas variadas, pero ujú, para mí el feminismo es la creencia de que debe haber igualdad ujú. social, económica, política entre hombres y mujeres. Entonces, Nadie, en principio, nadie bien intencionado debería ujú, estar en contra claro, de nadie eso, bien intencionado, ¿no?, de ajá, debería esas, estar en ¿no? contra del feminismo, ¿no es cierto? Pero Al como menos es tú una idea, tal como lo estás ajá, planteando. Ujú, porque como es una idea que trata de cambiar la sociedad, que ujú, trata de cambiar el estado en el que vivimos actualmente y que se ha venido arrastrando a lo largo de los siglos, se ve como radical, ujú. porque sabemos que la sociedad continuamente está cambiando. Entonces, me parece que es la misma Laura Frejas que dice en el artículo o sea, en una de sus respuestas, Ujú. que el feminismo en estos momentos es la revolución intelectual Y que, más y que importante. lo confirma la posición de Ajá, Vargas Llosa en claro, este caso. porque, a ver, el feminismo, si es que no podemos permear en todas las actividades, todos los momentos en los que desarrollamos nuestra vida humana, como es la producción artística, la Ujú, producción laboral, la sexualidad, el acceso al espacio público, como el acoso callejero. ujú. Entonces, si es que no podemos efectuar cambios o cuestionar cómo estamos viviendo actualmente y lo dejamos pasar todo, lo dejamos
pasar como si fuera parte de lo tradicional, de lo que siempre hemos vivido, entonces se debe quedar así. Entonces, ¿cómo realmente llegamos a cambiar la sociedad, no es cierto? ¿Cómo realmente llegamos a obtener el cambio que necesitamos para que realmente haya igualdad entre hombres y mujeres? Para que las mujeres no sigamos viviendo en esa Y desigualdad. entonces, como el tiempo aprieta, volvamos al arte. Sí. ¿Cuál debería ser, en ese sentido, la posición feminista ante manifestaciones artísticas? Yo te comentaba algunos ejemplos que estaba recopilando. Decíamos, la banda mexicana Café Tacuba, por decisión propia, ha dejado de Sí. tocar Ingrata. ¿no? Claro, Que porque era tenía esta la letra suerte de que decía, neobolero, ¿no? Donde la cortas y le vas a sí, hacer mil cosas a la... te voy a ¿no? regalar un par de balazos. Exacto, digamos. Qué bueno, que Sí, es en realidad un cancionero que ajá. podríamos trasladar a muchas canciones clásicas Claro. ¿no? mexicanas, colombianas y demás. Carmen de Bizet, ¿no? La famosa ópera, fue alterado el final, ¿no? Para una representación en Italia Sí. que ha sido muy comentado y así. Una única representación. No es que todo el Es mundo verdad, ahora va a hacer eso. exacto, Porque y no es- es que el feminismo llegó y dijo a todo el mundo, ¿saben qué? Carmen se va a cambiar. No, es una idea, es una propuesta de un grupo específico que trata de hacer una reinterpretación. Está haciendo un statement, Libertad es verdad, artística, es cierto. exacto. Pero ¿qué pasa con autores vivos, ¿no? Como Javier Marías o Arturo Pérez Reverte, digamos? Ahí ya no estamos hablando solamente de si interpretas una obra con la perspectiva, por supuesto, de Sí. valores actual, cuando estás hablando de una obra que tiene más de 100 o 200 años y que Claro. puede tener otros parámetros y otros valores, si no estás hablando de autores vivos. ¿Cómo aproximarse a ese tipo Porque, de mira, obra? actualmente seguimos viviendo en una sociedad machista. O sea, gente que tiene mi edad, 28 años, 25 años, 20 años, continúa arrastrando ideas machistas, ideas de la superioridad que no debería existir, ¿no? De un sexo con el otro. Entonces, es natural que actualmente la producción artística continúe permeada de este sexismo que lamentablemente la idea que se tiene y que se tenía con el decálogo que tú has mencionado, que era la propuesta de dos educadoras para mejorar la educación y instituir como una escuela feminista, como que exista feminismo en las escuelas públicas. Prohibían jugar al fútbol en el Que patio, prohibía, por ajá, ejemplo. prohibía jugar Too al much, fútbol. ¿no? Sí, Demasiado. ¿o pero no? ¿qué había detrás de esa idea? Que o sea, el patio del colegio no sea específicamente solamente para que los niños jueguen al fútbol, sino para que se pueda democratizar y hacer que todos puedan jugar distintos deportes o puedan practicar distintas actividades. Porque, vamos, acuérdate cómo era en tu colegio cuando era el recreo. Todos los niños jugaban al fútbol. Las niñas como yo estábamos alrededor, estábamos ahí conversando, pero cancha de vóley, o sea, jugarlo al básquet, a mí que me encanta jugar básquet, yo he jugado fútbol, No había yo he esas jugado opciones. básquet, no había esas opciones, pues porque es algo que se tiene como instaurado en que el patio del colegio es para jugar pito. Pero ahí una cosa es el criterio de la igualdad y otra cosa es interpretar que lo que se está creyendo ahí es que el fútbol es una suerte de expresión que, digamos, hace explotar Ajá. la agresividad inherente en los Sí, niños. claro, o sea, eso... ¿No sería un problema esa interpretación? Es que creo que... ¿No sería restrictiva? Claro, o sea, tendríamos que ver bien qué clase de interpretaciones se van a dar. Por eso te digo, así como lo que pasó en Carmen, no es que llegó el feminismo y que le dijo a todo el mundo tienen que hacerlo de esta manera, sino que se trata de encontrar lugares en común en los que podamos cuestionar cómo está constituida la sociedad actual, cómo está constituida la educación que tenemos. Por eso se habla tanto del currículo con enfoque de igualdad de género, para que podamos variar lo que ha venido sucediendo desde hace tanto tiempo y que podamos hacer que a partir de la educación pueda surgir una sociedad más tolerante y más igualitaria con los hombres y con las mujeres. Ahora, te opongo bueno, cuando hablamos otra vez, ¿no? De autores vivos y de arte que está en producción, ¿no? Y demás, y cómo esto se confronta. De un lado, el debate se concentra muchas veces en estas figuras, pero por otro lado, esto se contrasta, por ejemplo, con una cultura de masas que es más machista que nunca de repente. O Sí. sea, el reggaetón, sapea en cualquier Ajá. momento cómo son estos videos, Claro. ¿no? Y eso, sin embargo, de repente no está lo suficientemente criticado. Las letras de Maluma, ¿no? De la que se han hablado en algún momento. No es que uno ve esos videos y uno dice, bueno, si estamos viviendo un momento en el cual realmente estamos propugnando por la igualdad, ¿por qué no nos ocupamos, por ejemplo, más de eso? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo al no creo respecto? que haya expresiones que se tengan que atacar más que otras. Yo creo que se tiene que entrar a todas las expresiones de manera, o sea, con el mismo ahínco, con el mismo ímpetu, para evitar esta cosificación, ¿no? Que me imagino que es lo que te refieres al mencionar el tema del reggaetón. Pero, por ejemplo, en el tema de la literatura,
Creo que para nadie es sorpresa o para nadie es nueva información de que se tiende a impulsar más la lectura de autores hombres que de autores mujeres. Yo recuerdo que durante toda mi secundaria y toda mi primaria, la única autora mujer que yo leí fue Isabel Allende, en La Casa de los Espíritus. De ahí leía a Vargas Llosa, leía a Ciro Alegría, leía a José María Arguedas, leí Mi planta de naranja Lima, leí todos los libros del Plan Lector, y la única mujer que yo recuerdo era Isabel Allende. Entonces, imagínate lo que crea Y esto. sin duda Claro, la literatura de mujeres tiene pues un enfoque totalmente distinto, una de las cosas que plantea el decálogo, distinta, que, ¿no? que se haga un balance en este tema de proponer la misma cantidad de autores hombres y de autores mujeres, porque no se trata de que no tengamos el mismo mérito. En lo que no nos toca, en lo que hayamos toca esforzado lo políticas suficiente. públicas, ¿no? De Claro, eso estamos hablando, exacto. ¿no? Para terminar, yo leía una entrevista con Rebecca Miller, directora, ¿no?, de cine, hija de Henry Miller, ¿no? O Arthur Miller, el que fue marido de Marilyn Monroe, Arthur Miller, dramaturgo, ¿no? Y esposa de Daniel Day-Lewis, ¿no? Dos figuras, pues, Claro. digamos, fuertes, pesadas, ¿no? Y ella es directora. Y tenía una opinión que me parecía interesante, que decía este movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Sí. Lo que se llama el Me O Too, el Me Too en ¿no? Estados Unidos. En Estados Unidos, ella siendo prácticamente de ninguna manera machista, yo diría que es feminista en su enfoque, decía, le tengo miedo porque por un lado puede acostumbrar a que las mujeres se precien en ser víctimas, ¿no? Y por otro lado, terminen siendo, digamos, temerosas del sexo incluso. Que Eso es llevar muy parecido a lo esos que debates la francesa. exacto, a Catherine Deneuve Sí, y todo, ¿no? sí. Al extremo, claro, ya no es tan radical, lo plantea con más, Sí. ¿no? Con más cautela. Con más Pero cautela. para terminar, ¿cómo observas todo este debate alrededor también del Me Too y Mira, a mí alrededor del Me Too me parece que ha surgido un Ni una movimiento realmente necesario, porque ¿cómo va a ser posible que haya habido una personalidad tan fuerte en Hollywood que podía hacer todas esas fechorías con las mujeres? Entonces, no solamente ha sido una persona, sino ha sido toda una cultura. Entonces, es lo mismo que ha sucedido también con el caso del doctor del Espantoso, Comité este Olímpico hombre, de sí, Gimnasia sí, de Estados así es. Unidos, que también era una sola persona, pero era toda una cultura. Entonces, se trata de cambiar la cultura. Y parte de cambiar la cultura es hacer que también nos empoderemos y podamos denunciar, podamos hablar y podamos hablar sobre estos temas que son espinosos, pero que son necesarios. Con ese mensaje nos quedamos. Gabriela, muchas gracias por Gracias. acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Bueno, mañana seguramente, mañana es miércoles previo pues a la Semana Santa. Vamos a ver cómo nos va tratando la política y los espero de todas maneras en Cara a Cara. Continuamos ahora con la información deportiva. Que pasen una excelente noche.